Saludo cordial para todas las personas que están a través de su pantalla. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Es un buen momento para poder comer la palabra. Gloria al Señor Jesús. No se conforme a oírla, cómala. Coma la palabra, porque si usted se la come, entonces le va a aprovechar. Amén. Gloria al Señor Jesús a su vida espiritual, y si la pone en práctica, mucho más. Gloria al Señor Jesús, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versos 1 al 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, o con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad, pero también conforme a nuestra necesidad. Amén. Gloria al Señor. Dios del cielo, aquí estamos delante de ti, Cristo Jesús. Necesitamos tu presencia, necesitamos comer tu palabra, que esta palabra que da vida, Señor, que enriquece, que llena, Señor Jesús, pueda limpiarnos en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nosotros, inundando nuestra vida, inundando nuestro ser, Señor Jesús, colmándonos de sabiduría y de temor de Dios en todo momento, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hay unas palabras, hermano, que quisiera como en un paréntesis mirar algo que me llama mucho aquí la atención, como Pablo le dice a la iglesia en Corinto: llamados a ser santos. Amén. Llamados a ser santos. Y estaba pensando en el llamamiento de Dios, que inicialmente Dios nos llama para que oigamos su palabra. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Gloria al Señor Jesús. Cuando dice que viene es porque está en otro sitio. Porque la fe es natural en todas las personas. Todo ser humano tiene la capacidad de creer en lo que sea, pero tiene la capacidad de creer en algo según sus condiciones, sus circunstancias, según su educación, su cultura, en fin. Son muchas cosas las que tienen que ver en el pensamiento y afectan el pensamiento del ser humano. Pero esa fe el Señor la trae de allá, a través de su palabra la trae y la pone donde debe estar. Y la fe debe estar es en Jesús. Entonces Dios nos llama para que lo escuchemos, para que oigamos su palabra. Cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Gloria al Señor. Entonces Dios nos llama inicialmente a oír su palabra, pero el Señor también nos llama a creerla. Amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque no hay otro Dios, porque solo yo soy Dios, dice el Señor, ¿cierto? Así que la Biblia dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y pasando por alto los tiempos de esta ignorancia ahora llama y manda a todos los hombres para que se arrepientan. Y ahí viene otro llamado, el llamado al arrepentimiento. Dios nos llama para que nos convirtamos, para que dejemos el mundo, nazcamos de nuevo, seamos nuevas criaturas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él nos llama entonces a la conversión, nos llama a ser bautizados también. Gloria al Señor. De hecho, para poder ser salvo hay que ser bautizado, pero no todo el que está bautizado está garantizado que sea salvo, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero somos llamados a ser bautizados, somos llamados también, hermano, a servirle a Él.
Gloria a Dios, somos llamados a perseverar hasta el fin, sea que Cristo venga o nosotros podamos partir a la eternidad, hasta nuestro último suspiro. Y entonces Pablo le dice acá a los corintios, los llamados a ser santos. Y creo que la gente tiene diferentes convicciones de lo que es la santidad. Muchas personas creen que la santidad es solo algo externo, pero creo que la santidad, hermano, debe cubrir todas las áreas de la vida, todas las áreas del ser. Pablo le dijo a los tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Amén, gloria al Señor. Así que no solamente lo interno, sino también lo externo tiene que ver con la santidad, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de hablar, aún nuestra manera de pensar. La Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él, ¿cierto? Y de hecho el apóstol Pablo le dice a los romanos que tienen un concepto extraño de la santidad. Pablo les dice a ellos que deben cambiar su manera de pensar y que si cambian la manera de pensar, entonces podrán cambiar su manera de vivir. Y cuando cambiamos la manera de pensar y la manera de vivir, entonces podemos comprender la voluntad de Dios y entender que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pablo llega a una ciudad llamada entonces Tesalónica, como miramos en estos días, gloria a Dios. Y allí pues no puede predicar mucho porque se levanta un alboroto por parte de algunos judíos contrarios a lo que Pablo les estaba llevando. Se levanta un tremendo alboroto. Y Pablo se ve entonces envuelto en todas esas circunstancias y su vida corre peligro. Y le toca huir con sus compañeros, huir de Tesalónica. Y llega a una ciudad cercana llamada Berea. Pero los que armaron el alboroto en Tesalónica lo siguen hasta Berea. Se dan cuenta que él huyó y arman otro alboroto en Berea. Así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un gran alboroto, ¿cierto? Y también le toca huir de Berea. Deja a algunos de sus compañeros allá en Berea y entonces se va directo, hermano, a la ciudad de Atenas. Y el apóstol Pablo llega a Atenas precisamente en medio de unas festividades. No sé si usted ha leído en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Recuerda, hermano, siempre que usted lea las cartas, va a encontrar el contexto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Sería preferible que usted estudiara a fondo el libro de los Hechos antes de ponerse a estudiar las cartas. Amén. Porque así logra usted comprender todas las circunstancias y todas las cosas que sucedieron. Entonces el capítulo 18 de los Hechos es clave para poder entender lo que pasó en Tesalónica, lo que pasó en Berea, lo que pasó en Atenas, lo que pasó en Antioquía, lo que pasó también en Corinto. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Pablo llega a Atenas y están unas festividades y él está buscando ocasiones. ¿Sabe, hermano? El buen evangelista busca la ocasión. Amén. El buen evangelista es el que busca la ocasión y aprovecha la oportunidad. Amén. Y aprovecha la oportunidad. Pues yo le confieso, hermano, yo no me considero tan evangelista. Yo le hablo a una persona si me da la oportunidad, ¿cierto? No tengo como ese talento de abordar una conversación evangelística con las personas. Pero uno mira en la palabra que los evangelistas tuvieron esa oportunidad, pero si alguien, hermano, me da la oportunidad, ahí lo cojo y ahí lo tengo y ahí está conmigo hablando todo el tiempo que la persona me lo permita. Bendito el nombre del Señor. Y estaban haciendo unas fiestas, adorando diferentes dioses, hermanos. Los griegos tienen un sinnúmero de dioses. También los paganos tienen un sinnúmero de dioses, ¿cierto? Y ellos adoran toda clase de dioses. Para ellos aún la naturaleza, la doctrina de la nueva era,
es una doctrina que surge y nace del pensamiento y de la creencia de algunos dioses griegos. Eso no es nada nuevo. Pero entre todos esos que venían adorando, usted ha leído en el libro de los Hechos, venían unos con un cartel grande y una inscripción que decía, al Dios no conocido. O sea, estaban adorando a un Dios que ellos no conocían a fondo, ni siquiera sabían su nombre, pero sabían que había un Dios por allí, ¿cierto? Diferente a todos los dioses que ellos estaban acostumbrados a adorar, a invocar, a hacerle sus cultos. Y luego entonces Pablo, de que toma ocasión allá en Atenas, se dirige a una de las ciudades más cercanas, hermano, a Atenas, una ciudad que está a unos 40, 50 kilómetros de distancia. Y eso lo hace el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Amén. Él iba viajando con Silas, iba viajando con Timoteo, iba viajando con Lucas. Amén. No sabemos si alguien más, la Biblia no menciona otras personas, pero hubo ocasiones en que varias personas viajaron con él. Bendito el nombre de Jesús. Y Pablo entonces se desplaza de Atenas a Corinto en su segundo viaje misionero. Y dice la Biblia que Pablo comienza a predicarle a los judíos, se va a la sinagoga judía, al templo judío que estaba en aquel lugar. Parece ser que los judíos habían cogido mucha fuerza en muchos sectores, en muchos lugares, no solamente en Asia, sino también en Europa, donde podían construir sus templos y ubicarse allí y tener sus cultos y tener todo lo que ellos estaban acostumbrados a realizar. Entonces Pablo casi siempre donde habían templos judíos, él llegaba allá y tomaba la escritura y comenzaba a hablarle. Pero dice la Biblia que aquellos judíos lo rechazaron y comenzaron a calumniarlo y comenzaron a atacarlo, al punto que Pablo como que se airó y se sacudió los pies, dice la Biblia, lea en el libro de los Hechos, se sacudió los pies, les dijo, bueno señores, yo libro mi responsabilidad con ustedes, ustedes no quieren oír la palabra de verdad, entonces me voy a los gentiles. Y allá mismo en la ciudad, entonces comenzó a reunirse, bendito el nombre del Señor Jesús, con diferentes hermanos, con diferentes grupos de personas, bendito el nombre del Señor Jesús, mientras que él estaba esperando a Silas y a Timoteo que se habían quedado en Berea. Pablo entonces llega a la casa de un creyente recién convertido llamado Justo, y en la casa de él comienza a predicar el evangelio. Ya no es en el templo, ya es en una casa donde él está predicando. Y dice la Biblia que mucha gente comenzó a convertirse al evangelio. Mucha gente comenzó a creer en el evangelio, mucha gente comenzó a escuchar la palabra y muchos gentiles le entregaron su vida al Señor. El apóstol Pablo estuvo alrededor de año y medio, más o menos, en la ciudad de Corinto. Estaba mirando algo acerca de esa ciudad. La ciudad de Corinto fue destruida unos 50 años antes de Cristo, fue destruida. Pero un emperador romano llamado Julio César la reconstruyó por allá entre el año 45 en el año 46. Quiere decir que cuando Pablo llegó a predicar en esa ciudad, era una ciudad joven. Era una ciudad que no tenía ni siquiera 100 años de estar reconstruida. Mucha gente joven, mucha gente con la doctrina griega, pero con sed de oír la palabra, porque uno de los pensamientos griegos era el deseo o la comezón de oír cosas nuevas. Pablo aprovechó eso. Cuando él llegaba con un mensaje nuevo, muchas personas lo rodeaban, porque tenían esa sed, tenían el deseo de escuchar algo nuevo, de escuchar algo diferente. Pero una vez nosotros nos convertimos al evangelio, hermano, no debemos de tener ese pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene comezón o deseo
de oír cosas nuevas, tiende a desviarse de la doctrina. Porque la palabra ya está establecida. Porque la escritura ya está establecida. Porque ya hemos aprendido la palabra. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento es Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pablo dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El trabajo de los apóstoles y el trabajo de los profetas en el Nuevo Testamento era establecer la doctrina. Amén. Fundamentar esa doctrina de Jesucristo, porque los primeros cristianos no tenían una Biblia. Algunos de pronto tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Pero las iglesias comenzaron a fundamentarse, fue por la revelación que los apóstoles tuvieron de la doctrina y de la palabra. Ya con el tiempo comenzaron a llegar las cartas de los diferentes apóstoles, comenzaron a escribirse los 4 evangelios, el libro de los Hechos, en fin, todas esas cosas comenzaron a enriquecerse hasta que llegó a nosotros este canon de la palabra de Dios ya establecido, pero ya nosotros no necesitamos apóstoles. Ya los profetas en nuestra época funcionan de manera diferente, ya es la predicación de la palabra que ya está escrita, que ya está y que ya ha sido revelada. Pero los griegos sí tenían esa sed de oír cosas nuevas, aun cuando fueran gentiles, porque habían gentiles que vivían en medio de los griegos y esa religión de los griegos entonces los tenía de todas maneras influenciados de alguna forma, de alguna manera. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo comienza entonces a predicar en la casa de ese hermano llamado Justo y comienza a expandir el evangelio en esa ciudad y estuvo por 1 año y medio, dice el libro de los Hechos, que estuvo 1 año y 6 meses con esos hermanos predicando la palabra, enseñándoles la doctrina. Bendito el nombre de Jesús. Pablo se va y con el tiempo comienzan a llegar algunos pastores, algunos predicadores a Corinto. Entre ellos llegó un hermano llamado Apolo. La Biblia dice que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, o sea, era un predicador, hermano, imagínense. La misma Biblia dice que era poderoso en las escrituras. Se cree que también estuvo por allí Pedro predicando la palabra. Imagínense cómo predicaría Pedro, hermano, que predicaba y se convertían 3,000, 5,000. Con la sombra de Pedro, hermano, la gente se sanaba, ¿cierto? Pero como dice el coro, no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Gloria al Señor. Pero la gente tenía un concepto, hermano, del varón de Dios tan grande y tan alto que ellos, hermano, con solo acercarse tenían la fe de que algo especial iba a suceder en sus vidas. La gente tomaba el pañuelo de Pablo, hermano, es increíble. ¿Hasta qué punto uno puede pensar que eso es idolatría o no? Pero eso sucedía. Tomaban el pañuelo de Pablo y con eso se sanaban los enfermos. O sea, la gente tenía un concepto de esos siervos de Dios tan grande y tan especial que aún en medio de ello el Señor se glorificaba y hacía cosas maravillosas. Imagínese un predicador de convención como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. Pero fueron pasando los años y fueron pasando los años, hermanos. Se cree que pasaron entre 20 y 25 años y Pablo no había vuelto a visitar Corinto cuando llegó una comisión de allá de la iglesia de Corinto. El libro de los Hechos dice que llegaron como 3 personas a decirle a Pablo que había una serie de problemas que estaban, hermano, afectando la iglesia en Corinto. Y yo estaba mirando, hermano, esta primera carta a los Corintios porque es una iglesia con muchas complicaciones. Fue una iglesia que pasó por muchas dificultades y tuvieron crisis de varias índoles. Y entre ellas hubo algunas divisiones, hubo algunos problemas de inmoralidad, tenían problemas, hermano, a la hora de hacer los cultos.
y estaban errados frente a la doctrina de la resurrección de los muertos. Eso los tenía a ellos totalmente afectados. Corinto era una ciudad costera, al norte precisamente de esa isla y al sur de Atenas, porque Corinto era una isla y allí estaba la ciudad de Corinto. Y era una ciudad muy rica, a pesar de que era joven, era muy rica. Y claro, donde hay mucho dinero, pues también hay la tendencia a que haya mucho pecado, ¿cierto? Pero una de las cosas que más abundaba en aquel lugar, según algunos historiadores y algunas notas que uno alcanza a leer por allí, era que la prostitución, hermano, era ahí a flor de piel, como se dice. Estaban a un clic del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y los hermanos en la iglesia comenzaron a tener una serie de pensamientos y de doctrinas donde ellos se conformaron y comenzaron a visualizar el pecado y la gracia de una manera equivocada. Estaban influenciados también de alguna manera por los romanos, por los cristianos romanos. Porque los cristianos romanos estaban pensando que como la gracia era abundante, y Pablo les venía hablando acerca de la gracia, y Pablo le dijo a los romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ellos pensaban, hermano, que entre más pecado había, más gracia de Dios había. Y eso no era así. Eso era lo que los romanos estaban pensando. Pero los romanos estaban influenciando las iglesias europeas. Estaban influenciando algunas congregaciones con ese pensamiento, porque Pablo les había enseñado que ahora éramos libres de la ley, que Cristo nos había hecho libres de la ley. Y ellos tomaron ocasión de esa libertad de la ley, de que ya no dependíamos de la ley, que habíamos muerto para la ley. Entonces, que ya las prácticas que iban en contra de la ley ya no eran pecado, pensaban ellos, porque hicieron de la libertad un libertinaje. Y eso le estaba pasando a los corintios. El primer problema que asalta entonces la iglesia en Corinto es el problema de las divisiones. Empezaron a tratarse mal entre ellos. La congregación, que no se sabe a ciencia cierta por cuánta gente estaba conformada. Pablo estuvo 1 año y medio predicando y dice la Biblia que muchas personas se convirtieron en ese 1 año y medio, pero quién sabe cuántos se apartaron. Y comenzaron a venir unos pastores y otros. Los más reconocidos eran Apolos, Pablo. Se cree que Timoteo también estuvo predicando allá. Y la iglesia en Corinto llegó a ser tan difícil, tan complicada, que la Biblia dice que el apóstol Pablo habló con Apolos y le dijo que volviera otra vez a pastorear la iglesia en Corinto. Y Pablo dice, no hubo poder humano para convencerlo. ¿Será que si le decimos a Andrés que vuelva aquí, sí volverá? De más que sí, cierto. Pero Apolo no quiso volver a Corinto. Dice, no hubo poder humano para poderlo convencer. Bendito el nombre del Señor, porque era una congregación difícil. Las congregaciones tienen carácter, así como las personas tienen carácter. Las congregaciones tienen carácter también. Hay congregaciones más humildes, más sumisas, hay otras un poco más fuertes, más agresivas. En fin, hay una cantidad de circunstancias en las congregaciones que se van conformando con el tiempo, y a medida que van llegando los creyentes se van acomodando a ese carácter de la congregación. Uno que ha administrado varias iglesias puede experimentar ese tipo de cosas, pero ustedes son una iglesia muy linda. De verdad que sí, hermano, gloria al Señor Jesús. Es una iglesia muy linda. Que Dios los bendiga, no por echarles flores porque estoy aquí, no, pero realmente los pastores que han estado aquí todos han dado ese testimonio, gloria al Señor. Pero no Corinto, hermano, la iglesia en Corinto era bien complicada. Entonces entre ellos comenzaron a tener problemas, se maltrataban, se ofendían, porque unos decían, no, nosotros somos de Pablo, y otros decían, no, nosotros somos de Apolos.
y otros decían, no, nosotros somos de Cefas, y así sucesivamente. Entonces la congregación, hermano, se estaba dividiendo y en vez de crecer, estaban menguando, estaban decayendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo entonces comienza a hablarles de eso, y en el capítulo número 3, Pablo les habla fuertemente. Pablo, hermano, le habla duramente a la iglesia de Corinto. Usted lee el capítulo 3, hermano, y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. La vianda es el alimento sólido, ¿cierto? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Fíjese que Pablo le habla a los corintios acerca de la actitud de muchos cristianos, y comienza Pablo a hablarles del hombre carnal, les habla del hombre sensual, les habla del hombre terrenal, aunque hay unas versiones que se refieren es al hombre natural, y otras versiones se refieren es al hombre animal, ¿cierto? Como ese instinto natural. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice, porque para él son locura, y además se han de discernir espiritualmente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero también Pablo les habla del hombre espiritual. Amén. Pero aquí en este capítulo 3 los está llamando carnales, o sea, la gente que no tienen al Espíritu de Dios. ¿Sabe, hermano? Ser espiritual no es ser alguien que anda en el aire, que pareciera que estuviera levitando, o que fuera una persona que todo el tiempo estuviese arrodillado orando. No, eso no es ser espiritual. Hay quienes son espirituales, pero hay quienes son espiritualistas. Usted no puede usar su consagración para juzgar a otro, para estar señalando a otro, para estar criticando a otro, porque dejarías de ser espiritual y te estarías convirtiendo en alguien sensual. La palabra sensual allí no está hablando de aquella persona que tiene muchas mujeres, o que no, es aquella persona que es supremamente vanidosa, arrogante, altiva, ¿cierto? Que tiene un concepto de sí mismo muy, muy alto. Esa es la persona sensual. Pero la persona carnal es la que no anda en el Espíritu. Yo estaba mirando cuando Pablo le escribe a los filipenses, que les da una lección de lo que realmente es ser espiritual. Y el ser espiritual tiene que ver es con la manera de pensar y con la manera de ver las cosas. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo número 4, el verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando uno enfoca su pensamiento en este tipo de cosas, entonces es espiritual. No es espiritual porque se arrodilla 3 o 4 horas o porque ora más que todos. Yo conozco gente que ora mucho y son carnales, y son arrogantes, y son altivos, y les falta humildad. El ser humano no nace ni arrogante ni humilde. El ser humano viene en blanco. Pero la arrogancia y la humildad son cosas que se aprenden en el camino, y que se aprenden y se adoptan como parte de la personalidad. ¿No ve que el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde? Porque la humildad no se hereda, no va en el ADN. Eso es un comportamiento, es una actitud que nosotros tenemos. Por eso Pablo le está escribiendo a los corintios y les dice: a todos los llamados a ser santos. Porque cuando somos santos, hermano, cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra manera de pensar,
y entonces nos convertimos en personas espirituales. Y el que es espiritual entiende, comprende cuando las cosas vienen de parte de Dios. Porque hay mensajes que llegan a la mente, hermano, y no todo lo que llega a la mente viene de parte de Dios. El diablo a usted le envía mensajes, el mundo le envía mensajes, Dios le envía mensajes y hay pensamientos propios. Usted tiene que aprender a discernir cuando algo viene de parte de Dios, o cuando algo viene de parte del diablo, o cuando algo viene de parte del mundo, o cuando algo viene de ti mismo. Cuando aprendemos a discernir ese tipo de cosas, entonces somos espirituales. Bendito el nombre del Señor Jesús. Había entre ellos divisiones. ¿Por qué? Porque se volvieron, hermano, arrogantes. Porque pensaban que por tener una amistad con X o Y pastor, que entonces ya eran lo mejor de la congregación. No, es que para mí el pastor fulano de tal y yo soy muy amigo de él. Y eso es lo que le estaba pasando a los corintios. Que eso no te suceda a ti, mi hermano. Porque por muy buen hombre que sea alguien, por muy buen predicador, nosotros solo somos siervos del maestro. Y entonces surge ese versículo famoso que nosotros lo cantamos en los cultos misioneros como si fuera una alabanza muy bonita. Bueno, en la intención que nosotros tenemos es una alabanza muy bonita, pero esas palabras de Pablo fueron un regaño fuerte. Y les dijo: hermanos, ¿acaso está dividido Cristo? Y Pablo les dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso no fue una alabanza, eso fue una palabra fuerte, hermano, de exhortación para la congregación, para hacerlos caer en cuenta del error en que estaban cayendo, porque la idea no es que la congregación se divida, la idea es que estemos juntos, como dice el Salmo, pero en armonía. Alabanzas al nombre de Jesús. Que estemos juntos, pero en armonía. Comienza entonces también a aflorar aquellos hermanos, que la Biblia no dice cuáles son sus nombres, que fue la comisión que buscó al apóstol Pablo, que al parecer se encontraba en Éfeso cuando llegaron con la noticia de la problemática de la iglesia en Corinto. Entonces, aquellos hermanos comienzan a hablarle de otro problema a Pablo, y es el problema del libertinaje. Al punto, hermano, que un muchacho, dice la Biblia, tomó ocasión y entonces estuvo con la mujer de su padre. No a uno a pensar que era la mamá, ¿cierto? Es posible que su padre haya enviudado o se haya divorciado, ¿qué sabemos? Y tuvo otra mujer, pero aquel muchacho tuvo ocasión, hermano, con su madrastra, con la mujer de su padre. Y eso lo que nos está mostrando a nosotros no fue un caso aislado, sino algo que estaba surgiendo y estaba sucediendo en medio de la congregación. El adulterio, hermano, se estaba metiendo fuertemente, porque era el pan de cada día en esa ciudad. El pecado de inmoralidad, y muchos creyentes estaban tomando ocasión de ello. ¿Por qué? Que porque ya eran libres. La Biblia no dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. La Biblia lo que dice es: cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Y el pecado sobreabundó fue cuando vino la ley. El ser humano vivía en el mundo sin Dios y sin ley, pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al desierto, les dio la ley, y esa ley lo que hizo fue agravar el pecado y enseñarles a ellos qué cosa era pecado. Y habían tantas cosas, hermano, que eran pecado, que era imposible guardar la ley. Entonces, ahora que viene la gracia y aceptamos a Jesucristo, entonces morimos para esa ley, porque la única manera de ser libres de la maldición de la ley es muriendo a ella. Y morimos para la ley cuando vivimos para Cristo, cuando nacemos para Cristo. Pero estos hermanos no entendieron eso.
Ellos creían que ya eran libres de la ley y que podían pecar y entonces podían hacer una cantidad de cosas. Y entonces Pablo les dice a ellos: vea, ese muchacho que hizo eso, vamos a entregárselo a Satanás. Eso de entregárselo a Satanás solamente fue en esa ocasión. Y nunca más se menciona un caso parecido en la palabra. Ni nosotros hacemos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el que comete un pecado de eso se está entregando a Satanás él mismo. No necesita que nadie lo entregue. Él mismo se puso. Sin embargo, Pablo seguramente, vamos a especular un poco acá, seguramente para darle una lección a los hermanos, lo hizo. Y dice: no para la destrucción de su alma. ¿Quién sabe por qué circunstancias pasó ese muchacho después de que todos comenzaron a orarle al Señor que lo soltara? Yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿cómo fue ese asunto? ¿Cómo fue que lo entregaron? ¿Le dijeron a Dios: Señor, entrégueselo usted mismo a Satanás? ¿O llamaron, invocaron al diablo para que él lo cogiera? Yo no sé, yo ni me imagino esa escena. Ni me imagino esa escena y tampoco quiero pues como meterme en eso, porque eso solamente lo hizo Pablo en esa ocasión. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que cuando Pablo escribe ya la segunda carta a los Corintios, al parecer el muchacho aprendió la lección, se arrepintió y Pablo ora por él para que sea restaurado. Pero me parece a mí que fue una lección que Pablo usó. No sé si Dios se la inspiró o no, porque en muchas ocasiones Pablo dijo cosas e hizo cosas en las que él aclaraba y decía: digo yo, no el Señor. Parece que eran de su experiencia, de su bagaje, de lo que él consideraba. Entonces, algunas ocasiones lee usted algunos textos de Pablo diciendo: digo yo, no el Señor. Amén, bendito el nombre de Jesús. Y esta fue seguramente una de las cosas que él se imaginó. Pero ese muchacho tuvo que haber pasado por situaciones muy difíciles y ahora se arrepiente y Dios le restaura. Pero la lección que Pablo le está dando a todos esos hermanos, bendito el nombre del Señor Jesús, era que el adulterio mataba. Corrompe su alma quien comete adulterio y su afrenta jamás será borrada, dice la palabra de Dios. David, después de que pecó, escribe el Salmo y dice: porque contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. David dice: y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque él todos los días se acuerda de lo que hizo. Y no solamente se acuerda de lo que hizo, sino las consecuencias que eso trajo a su vida. Cómo sus hijos, hermanos, se fueron en contra suya, hicieron lo malo. Cómo su hogar, hermano, la vida de David no fue la misma después de que hizo lo que hizo. No fue lo mismo. Cómo el niño muere. Cómo David prácticamente manda a matar a Urías. Cómo David, hermano, toma la vida de esta mujer para sí. Su vida no fue igual. Su vida fue un desastre de ahí en adelante. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esa fue una de las razones por las cuales Dios no le permitió a él construir el templo, sino a su hijo Salomón. Bendito el nombre del Señor Jesús por lo que hizo. Pablo les habla a los corintios fuertemente, hermano, acerca de esta inmoralidad. Pero ahora surge otro problema. Otro problema, hermano, grande en medio de la congregación, y era el culto. Usted lee la primera carta a los Corintios, hermano, y usted se da cuenta cómo Pablo exhorta a la congregación. Exhortar no es regañar, es reconvenir, ¿cierto? Les llama la atención y los exhorta. ¿Por qué? Porque el culto entre ellos se formó y se volvió un desastre. Se volvió un desastre. ¿Por qué? Porque alguien se paraba a predicar y cualquiera de todos lo interrumpía. No lo dejaba terminar la idea. Y aquel estaba hablando cuando otro hacía lo mismo. Y entonces eso se formaban unos debates que nadie entendía nada. El culto era un desorden, el culto era un desastre. Ellos no tenían cultos como lo hacemos nosotros.
Creo que nosotros aprendimos a hacer la forma de culto que tenemos pensando precisamente en no caer en ese error en que cayeron los corintios. Pablo le dice a las mujeres, les prohíbo que hablen en la congregación. ¿Por qué? Porque no dejaban predicar, porque estaban murmurando. Si alguna quiere saber algo, pregúntele a su esposo en la casa. Pues no les estaba diciendo que no podían predicar. Pablo tuvo muchas mujeres que ayudaron en el ministerio, diaconisas, evangelistas. Él menciona algunas mujeres que fueron de gran bendición en el trabajo evangelístico y en la predicación. No se trataba de que no podían predicar, se trataba era de que guardaran silencio en el culto, que no estuvieran hablando con el del lado. ¿Cuántas veces hay una persona aquí arrodillada y está hablando con el que está ahí arrodillado al lado y uno dice, uy, qué bendición, ¿qué les estará contestando el Señor? O están hablando entre las dos con el Señor, no sé, pero usted se ha notado eso. Hermano, uno de rodillas no habla sino con Dios. Si usted va a hablar con alguien, siéntese más bien. No es que haya arrodillado como lo estuvieran confesando, ¿no? Seguro. Y había un desorden, y para acabar de ajustar, entonces empezaban a hablar en lenguas. Y todos hablaban en lenguas al mismo tiempo. Eso es una lección que nosotros no hemos aprendido aún. Todos empezaban a hablar en lenguas. Y Pablo decía, bueno, un momentico. Si aquí entra una persona, un indocto, dice Pablo, alguien que no sabe nada y ve este desorden tan horrible, entonces, aparte que no va a entender nada, ¿qué va a decir? ¿Cómo dice la carta? Usted ha leído, ¿cierto? Y dice, están todos locos aquí. Toda esta cantidad de lo que están haciendo, como que a cuál Dios están adorando, ni siquiera entiendo que. Entonces salen y se van y nadie es edificado. Y Pablo les dice, hermanos, es mejor uno hablar pocas palabras de modo que le entiendan que 1000 palabras en otras lenguas. Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que habla claramente a todos se edifica. Pablo no está diciendo que no hablen en lenguas. Qué bonito es hablar en lenguas. Es una experiencia maravillosa cuando podemos hacerlo. Cuando se derrama el Espíritu Santo, hermano, realmente llegamos a momentos donde uno podría decir que cada cual está en la presencia de Dios, pero es un momento en el que no se está predicando, sino que la gente está adorando a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y lo que se siente cuando se hace sinceramente, de verdad, hermano, que es algo glorioso. Muchas personas han recibido sanidad en medio de un momento en que se está hablando en otras lenguas. Pero Pablo les está diciendo a ellos, cuando estén hablando en lenguas, háganlo en orden. Yo me asombro, hermano, de esa manera de pensar del apóstol Pablo. Dice, porque si hay alguno que puede interpretar esas lenguas. ¿Sabe? Yo hace muchos años realmente en mi vida, solamente he estado en 2 cultos donde han hablado en lenguas y alguien ha interpretado. Solamente he estado en 2 cultos así, y me parece que ha sido algo sumamente maravilloso. Pero eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Pablo lo que quería era que el culto tuviera realmente un orden. Amén. Que hubiese un momento de alabanza, que hubiese un momento de adoración, pero que hubiese también un momento en el que se pueda predicar la palabra y que todos atiendan a uno solo. ¿Usted imagina aquí todos tratando de predicar al mismo tiempo? Sería un desastre. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Pablo les escribe entonces esta carta y comienza a hablarles a ellos acerca de esto. ¿Por qué? Porque estaban tomando también ocasión de los dones del Espíritu Santo. Al parecer el Espíritu Santo, hermanos, se estaba manifestando en la iglesia y esos dones se estaban derramando en medio de una iglesia que estaba naciendo y que estaba floreciendo, pero los estaban usando mal. Los estaban usando para su propia vanidad. Y usted lee, hermano, en esta carta, el capítulo 12, donde Pablo comienza a hablarles a ellos de los dones del Espíritu Santo, y donde Pablo comienza a hablarles de los ministerios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y son 31 versículos que Pablo dedica, hermano, a esto. Bueno, y Pablo les dice,
procuren los mejores dones. ¿Cuál considera usted que es el mejor de los dones? Alguien dirá, hermano, es el don de sanidad, o el don de milagros, o predicar, o la profecía, o la ciencia, o sanar enfermos. Cualquiera podrá pensar y considerar cuál es el mejor de los dones. Pero Pablo les dice a ellos, vea, mis amados hermanos, yo quiero mostrarle a ustedes algo que está por encima de los dones. Algo que es mejor que cualquiera de todos esos dones que les acabo de mencionar. Algo que te convierte en alguien especial y te lleva más cerca de Cristo y con el cual puedes edificar mucho más. Y Pablo les dice en el verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, y ese camino es el amor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando usted comienza a analizar, hermano, el amor en la Biblia, el amor es una doctrina, pero el amor también es un fruto, pero el amor también es un don. Cuando usted lee la lista de los dones, hermano, ahí está el amor. Cuando usted lee la lista en la carta a los Gálatas capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu, ahí está el amor. Y siempre primero, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Menciona en la primera lista el amor. Y Pablo entonces toma el capítulo número 13 y dedica todo ese capítulo a hablar del amor, pero primero le presenta a la iglesia lo que no es el amor. ¿Sí me hago entender? Porque al parecer ellos tenían una concepción, hermano, acerca de lo que es el amor, pero tenían una concepción errónea. Y Pablo comienza primero a decirle a ellos lo que no es el amor, y luego comienza a hablarles de lo que realmente es el amor. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ese desamor los estaba llevando a ellos ¿a qué? A dividirse entre ellos, a tener rencillas entre ellos, a volverse arrogantes. Esa falta de amor los estaba llevando a ellos, hermano, ¿a qué? A una promiscuidad. Los estaba llevando, hermano, a no valorar ni a respetar la congregación, ni a su cónyuge, ni a su familia, sino que se llevaban por delante al que fueran, porque creían que eran libres y podían hacer lo que quisieran. Esa falta de amor los estaba llevando a ellos, hermano, a desordenarse en el culto, porque todos querían mostrar sus dones, sus capacidades. No, yo predico mejor que tú, no, yo hago esto mejor que tú, no, esto lo debo hacer yo. ¿Por qué pusieron a ese? ¿Por qué no me pusieron a mí? No, es que yo quería estar en... No se trata de eso. Se trata, hermano, es que el Señor nos ha llamado. Aleluya. Y entonces Pablo comienza a comparar, hermano, la iglesia con un cuerpo que tiene diferentes miembros y donde cada miembro tiene una función diferente, y donde si usted hace lo que Dios le puso a hacer y lo hace bien, entonces será bendición para la iglesia, porque lo que Dios nos da a nosotros nos lo ha dado no para que nos crezcamos o nos creamos más, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y finalmente, Pablo comienza en el capítulo número 15 a atacar una doctrina que es fundamental en la vida cristiana, porque ellos estaban empezando a negar la eficacia y la veracidad de esta doctrina, y es la doctrina de la resurrección de Cristo. Imagínense al punto que estaban llegando ellos como congregación. Parece increíble, hermano, que una congregación con estos problemas haya tenido los pastores que tuvieron. Que por ahí hubiera estado Pablo 1 año y medio predicando. Que ahí hubiera estado Pedro, que ahí hubiera estado Apolos, Timoteo, quién sabe cuántos más. Entonces, ¿qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que recibieron? ¿Cuál fue su crecimiento espiritual? ¿Cuál fue su madurez?
Nosotros tenemos que demostrar, hermano, nuestra vida cristiana es en nuestra madurez, en lo que hemos aprendido de verdad, y tener en cuenta las palabras de aquellos hombres que Dios ha traído, hermano, para edificarnos a nosotros, que nos han enseñado la palabra y que hemos crecido y que Dios nos ha bendecido, hermano, y nos ha hecho crecer. Pero entonces, ¿en dónde se quedaron todas esas enseñanzas? Muchos de ellos estaban pensando que no era verdad, que Cristo había resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido el evangelio. Porque el verdadero sentido del evangelio, hermano, es en el hecho de que Cristo murió, pero que resucitó de entre los muertos. Porque la Biblia dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso nos bautizamos. Porque en el bautismo, hermano, estamos nosotros figurando y declarando la muerte de Cristo. Eso le dijo Pablo a los romanos en el capítulo número 6. Gloria al nombre del Señor Jesús. Les dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo entonces comienza a hablarle a los corintios acerca de la resurrección de Cristo. Y por la resurrección de Cristo es que nosotros tenemos vida. Cualquier hombre, hermano, cualquier hombre que haya muerto, sigue muerto. La Biblia habla de algunos que resucitaron, pero les tocó en 2 veces el susto. Les tocó volverse a morir. Porque qué susto morirse, no. Qué susto morirse. La Biblia dice que la muerte es un espanto. Y que le toquen 2 veces, pues muy duro. Así le tocó a Zaqueo, que Héctor no era capaz de resucitarlo. Y yo por detrás, Zaqueo. Bendito el nombre de Jesús. Y apenas dice, con razón no resucitaba, así era Zaqueo. Gloria al Señor Jesús. Claro, estaba resucitando a Zaqueo. Y Zaqueo por ahí montado en un palo. Imagínense, le tocó morir a Lázaro en 2 veces. Y todos los que resucitaron volvieron a morir. Todos. Pero Cristo murió, resucitó para no volver a ver la muerte, para no morir jamás. Y por la resurrección de Cristo nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna. Y entonces Pablo, hermano, le dice a los corintios, gloria al nombre del Señor Jesús, y comienza a hablarles acerca de la resurrección de entre los muertos, y comienza a decirles, hermano, que nuestros cuerpos serán glorificados, que nosotros tendremos cuerpos nuevos, cuerpos que puedan resistir ver la gloria de Dios. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios a nosotros nos va a dar cuerpos para poder verlo, cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria. Cuerpos que no se enferman, cuerpos que no se envejecen, cuerpos que no se duelen, cuerpos que no lloran, cuerpos que no sufren, cuerpos que no volverán a morir, cuerpos que podrán volar, cuerpos que podrán cruzar más allá de la velocidad de la luz, cuerpos gloriosos, hermano, y con esos cuerpos vamos a poder entender todo lo que antes no podíamos entender, lo que mientras estamos en esta carne no podemos comprender, ese día lo vamos a comprender y lo vamos a entender todo. Y la Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Alabanzas al nombre de Jesús.
Qué bonito, qué maravilloso, hermanos, nosotros poder estar allá en la presencia de Dios. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por la iglesia en Corinto. Porque por esa iglesia, hermano, es que existe esta carta. Y por esta carta, hermano, por esta palabra, nosotros somos tremendamente edificados. Alabanzas al nombre de Jesús. Somos tremendamente edificados. ¿Por qué? Porque los problemas que ellos tuvieron han de ser para nosotros una enseñanza, para nosotros no caer en esos problemas y para nosotros seguir creyendo en qué, en lo que debemos creer, en Jesucristo y este resucitado. Aleluya. Póngase en pie, hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Dios.